Estamos de vuelta en edición nocturna con tres destacados economistas dominicanos, los señores licenciados Julio Enrique Caminero, Juan de Rosario y Carlos Cuello, y estamos conversando sobre el efecto que podría tener, ya sea negativo o positivo, en la economía, en lo que resta del año y en el año electoral próximo, las primarias y todo el proceso electoral. Evidentemente, cuando se habla de economía y se predice el futuro, se trata solo de pronóstico, porque hasta que yo sepa, la economía todavía no es una ciencia exacta, ¿no? Así es, ¿no? El economista hace la cosa precisamente de eso, de hacer muchos pronósticos que no se cumplen y después tiene que dedicar buen tiempo para explicar por qué no se cumplió. Pero fíjate, en este caso, a mí me preocupa que esta situación, esta crisis postelectoral, no se resuelva en un tiempo razonable. ¿Por qué? Si el informe trimestral de la economía correspondiente al primer trimestre del año, el informe correspondiente al segundo trimestre del año, la explicación que dio el Banco Central sobre el riesgo cambiario que ha habido, dice que una de las razones es precisamente el clima electoral hacia las primarias, ¿a qué era que apostábamos mucho? Bueno, ya el día 7 de octubre no habrá problema porque ya empezará la cosa a reanimarse. Pero la crisis ha tomado unas magnitudes que ya el sector empresarial ha llamado la atención de que se resuelva cuanto antes, de que se atiendan los reclamos para tratar de que esto no afecte la economía. Aquí se ha repetido una tradición dominicana. Los dominicanos siempre, los electores acuden a las urnas a votar pacífica y tranquilamente. Los problemas vienen después, cuando comienzan a contarse los votos. Así es. No es la primera vez. A mí me preocupa que la clase política dominicana no aprenda a perder. Va a un proceso y siempre el que pierde empieza a señalar algunas razones. No soy analista político, pero hasta este momento yo no he visto como cuáles son las razones valederas que puedan explicar el algoritmo que determinó lo que pasó cuando hubo una encuesta, la última que hizo la Mark Penn, que hablaba de prácticamente un empate. En ese escenario cualquier cosa podía ocurrir, porque como aquí estamos hablando... Fue la única que acertó. La única que acertó. Paramétrica anduvo cerca también. Sí, entonces eso te decía a ti que podría ocurrir cualquier cosa. Bueno, quizás tú empiezas a hacer... Pero yo no creo que la situación con miras a la primaria tuviese algún impacto en lo que es el comportamiento cambiario. Yo creo que hay factores objetivos que explican la variación cambiaria que tampoco... Bueno, las compras de fin de año se producen más o menos en esta fecha. Eso es una, pero también tú le has agregado... La presión es sobre el dólar. Sí, pero tú has ampliado la masa monetaria. Cuando tú tienes una política expansiva, ¿qué van a buscar esos pesos, como decía don Rafael? Dólares, pues exacto. Entonces tú aumentaste el salario, público y privado. Y el consumo, entonces, para gran parte de ese salario va al consumo a demanda de bienes. Y otra se fuga. Y la oferta se ha reducido por el efecto, entre otras cosas, del turismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Si a eso tú le agregas No, hay factores subjetivos, pero recuerda, yo te digo lo que dice el Banco Central. La percepción, se dicen ustedes los comunicadores, que la percepción es más importante que la realidad. Si la percepción, si lo que tú has dicho hacia si lo decimos los comunicadores, ¿verdad? Hay que tener dudas sobre mucho cuidado. Sí. Pero yo digo, bueno, el informe del Banco Central, informa a algunos analistas, te dicen, mira, el factor político está incidiendo en esta coyuntura cambiaria. Entonces, si tú tienes una crisis, tú estás sembrando en la mente de agentes económicos y de personas la idea de que si esto no se resuelve, yo puedo, como tú decías, Cuello, aplazar decisiones de inversión, y si no las aplazo... El efecto psicológico. Es la cosa, el efecto psicológico que pudiese tener. Yo entiendo como tú, que hay factores objetivos que pueden explicar por qué la tasa en los últimos 2 meses ha tenido un brinco. Además, ese factor político que usted menciona, no solamente tiene que ver con las primarias. Recuérdese que durante varios meses hubo un periodo de tensión en el país por el debate que había con el tema de la reforma constitucional. Que me imagino que cuando hablamos de factor político, eso es un elemento importante. Y un presidente que están enfrentados, eso no es fácil. Mi punto iba en esa dirección, de que las primarias no son más que la culminación de una fase, de un proceso de incertidumbre. O la continuación de un proceso que se ha venido viviendo. Para mí, y estoy de acuerdo con Carlos, todo el tema cambiario, 35 mil millones de pesos que se colocaron de liberalización del encaje que entran a la economía. Yo lo que creo es que nosotros debemos entender lo siguiente: nosotros estamos en una economía global, en donde las redes comunican, y a veces los políticos olvidan eso. La drasticidad del discurso, aquí o se cuenta el voto o esto se acaba, eso también va a la red. Y muchas personas que tienen decisiones de hacer inversión,
de remesar dinero. Bueno, hoy lo dijeron 3 diputados del Lionelistas, ¿no? Amenazando con un hecatombe en el caso hipotético de que el pues no sea. eso manda. Abogados también. Sí. Claro, Pueden que tener no iba a capacidad haber de hacer tranquilidad en el país. Pues eso manda, perdón, un mensaje Negativo, sí, a la economía. Debemos entender lo siguiente. En el ámbito interno, todos nos conocemos. Si yo estoy heavy, quiere decir que yo estoy bien, pero puede ser que alguien en la India esté entendiendo que yo estoy pesado. Entonces, como manejemos el discurso perfecta, y la imagen disidencia, pues yo pienso que es clave en este escenario porque hay incertidumbre. Además, para valerme de una frase o un pasaje de lo que dijo Caminero, decía, yo no puedo analizar porque yo no soy político, no entiendo la política. Yo creo que los economistas están en mejores condiciones de analizar y hacer pronósticos sobre política que los mismos políticos, porque los economistas se basan en realidades y no los políticos, y los políticos tienen que entender bien la economía. El problema nuestro es que los políticos dominicanos no entienden la economía. La entienden a su manera. Ellos la entienden a su manera. Fíjate que peor todavía. Cada líder dominicano que ha llegado al poder ha hecho acopio de esa frase de John Locke, ¿verdad? De la diferencia entre el gobernante y el estadista. Han actuado más como gobernante que como estadista. Y sus ambiciones personales están por encima de las aspiraciones de las naciones. Entonces, el que llega, ¿qué hace? Yo interpreto que cuando Danilo llegó ahí en el 2012, lo primero que tenía entre 6 y 6 era, yo tengo que llegar bien al 2016 para mi reelección, a pesar de que la Constitución se lo prohibía. Leonel lleva 3 periodos y entiende que son pocos. Y si él llega, dice, tengo hasta el 28 seguro y después buscaré 8 más, ¿verdad? Como decía Hipólito, 4 más y después hablamos. Vamos a ver qué dirá Abinader, si se conformará, ¿verdad?, con un periodo y la posibilidad de otro, y después si ya llegué hasta aquí. Porque el problema es que la sillita transforma a los líderes políticos cuando se sientan. A pesar de los alfileres. A pesar de los alfileres. Yo lo que pienso es que en el ámbito de la relación economía y política, es que si nosotros no resolvemos estos problemas ahora y despejamos totalmente el panorama hacia febrero, hacia mayo, hacia junio, yo entiendo que nosotros vamos a hacer, por lo menos los economistas vamos a hacer 3 proyecciones diferentes para el 2020. Y yo creo que eso resultaría altamente negativo para la economía. Dentro del ambiente electoral, ¿cuál podría ser el peor de los escenarios? Sencillo, que se prolongue esta situación de incertidumbre, porque nosotros vamos a diciembre, en donde la economía entra en una especie como de punto automático, se dinamiza sola. Pero luego, entonces, en enero, comienza un efecto de contracción que puede durar hasta marzo. Si a eso nosotros le agregamos, entonces, una situación de incertidumbre política, que es como que se va a continuar, porque, pongámoslo así, esta incertidumbre de hoy es la incertidumbre que estamos viendo hacia junio o hacia mayo. Y yo creo que ya comienzan a verse señales. Por ejemplo, el año pasado y los años anteriores, para esta época las calles estaban llenas de anuncios alegóricos a la Navidad. Y la gente ya comenzaba a sentir esos aires, incluso en la radio se oían las canciones alegóricas y todas esas cosas, ya nada de eso se siente, ¿no? Que la economía está creciendo menos. Mira, aún con este informe que dice el Banco Central en el día de hoy de cómo ha reaccionado la economía a esos estímulos monetarios, te está hablando de que la economía está creciendo en el periodo enero-septiembre un 4.7%. Eso es por debajo del 5%. Aunque sea el crecimiento más grande de la región, aunque esté apenas 0.3 de lo que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, lo cierto es que para la economía dominicana poder generar la cantidad de empleos que se genera, que se inserta todos los años en la economía, debe crecer por encima de ese 5. Entonces, si tú creciendo un 7, tu tasa de desempleo se queda congelada en los mismos niveles. Entonces, si tú empiezas a crecer menos, entonces tú vas a subir esa tasa de desempleo, tú tienes menor nivel de actividad económica y eso tiene que reflejarse. Fíjate que a nosotros se nos acusa, a los caribeños, que es diferente a lo que se hace en los países desarrollados. En los países desarrollados se hace una encuesta sobre las expectativas del consumidor y si te dice que es a la baja, se hace el ajuste.
nosotros retrasamos ese ajuste mucho tiempo, continuamos como que si nada, como que si no fuera verdad que se acerca a una situación difícil. Y Entonces, después tan grande el problema que no hay solución. Que no hay solución. Mira, a mí me preocupa más hacia el 2020, o le debe preocupar al que se vaya a sentar ahí en el 2020, es la difícil situación fiscal. Exacto. Es muy frágil, es muy débil. Rosario explicaba el tema de la deuda. Es cierto que el tema de la deuda, cuando tú la relacionas con el tamaño de la economía, no te preocupa tanto. Ahora, cuando tú dices qué porcentaje de los ingresos tributarios sí, el yo tengo que dedicar claro. todos los años el efecto en para el pagar presupuesto. la deuda. O sea, ya cada vez es más pesado. Entonces, si no te afecta la relación del monto de la deuda con relación al PIB, entonces sí te afecta el monto de los intereses que tú tienes que dedicar. El problema es que cada esos vez. déficits te van a impactar, te van a ir incrementando la deuda. Claro. Que Estados Unidos tenga un 200% de deuda, eso no importa, No, porque no. tú vas al presupuesto y eso no. no impacta ni en un 8 o un Es que 10%. Estados Unidos, El ahorro que significa, el ahorro proveniente de la ley de seguridad social, no puede No lo está haciendo. incentivar la inversión. eso No, es que lo está haciendo, está financiando el gasto del eso gobierno. te dice, ¿cómo lo va a hacer? Cuando yo digo que el gran sacrificado de la estabilidad cambiaria, la estabilidad macroeconómica, son los trabajadores, que esos 600,000 y pico millones de pesos que están en la AFP, ¿dónde que están? Están en el Banco Central, un 45%. Casi el 80%. El 27% están en Ministerio de Hacienda. Hacienda. Entonces, los bancos múltiples tienen a su vez como un 15% que están invertidos en el propio Banco Central. Entonces, el 90% está represado ahí. Entonces, ¿cómo tú lo vas a usar? Leonel habló de que iba a usar 10,000 millones de pesos de eso para destinarlo a programas de desarrollo. Yo te digo, bueno, ¿dónde lo va a sacar? ¿Cuál va a ser el impacto que eso va a tener? Bueno, Entonces lo va a quitar el Pero banco. eso ha eso sido el es un estabilizador tema- de la economía, la seguridad Eso social. es un tema Claro. para cuando regresemos después de la pausa. Continúen por favor con nosotros en edición nocturna.